hemos visto, pero ¿a qué les recuerda este tejido que está aquí? ¿Qué parece? Hígado, ¿verdad? Sí, nos parece hígado. Pero en este caso les comento, no es un hígado. Si ven aquí, por ejemplo, el corte, aquí parece esos cortes de hígado que compramos en la carnicería. Ya, esto que está aquí es el siguiente tema que viene después de tuberculosis, dice ahí hepatización roja. A ver, ¿se acuerdan que estábamos viendo neumonías? Y que había neumonías típicas y atípicas. Vimos una atípica que era la tuberculosis y ahora vamos a ver las neumonías típicas, lobarias o segmentarias. Estas a su vez se subclasifican de acuerdo al tiempo de evolución en hepatización roja, hepatización gris y fase resolutiva. Esas son las tres fases que tiene la neumonía típica lobar. Ahora, ¿por qué se llama hepatización? Es porque, doctor, hay un proceso de metaplasia. Yo observo que hay una metaplasia del pulmón en hígado. No, no es eso. Es simplemente un término que le hemos puesto por el aspecto. El aspecto, como ustedes se han dado cuenta ya en esos pulmones, ¿verdad? El aspecto normal del pulmón es que no sea sólido, sino que, bueno, en parte sea sólido, pero esté lleno de aire, tiene un aspecto aireado. Acá nosotros ya no vemos el aire, pues aquí parece un gran tejido solidificado, ¿verdad? Similar al hígado. Entonces, por eso le hemos puesto hepatización. ¿Cuál es el criterio morfológico principal en la hepatización? Los focos de consolidación. Consolidación quiere decir que el tejido se vuelve sólido, que dejan de haber alvéolos llenos de aire, sino que se vuelven alvéolos llenos de células inflamatorias y células sanguíneas y bacterias y dan este aspecto entonces sólido consolidado. Entonces tenemos aquí la consolidación del pulmón, eso le hemos puesto hepatización. Esto es una neumonía lobarosegmentaria. Por ejemplo, aquí tenemos un pulmón izquierdo. Yo sé que es el izquierdo porque tiene dos lóbulos. Entonces que aquí no es un lóbulo, entonces que aquí es solamente la separación de este mismo lóbulo. Pero aquí tenemos un pulmón izquierdo que tiene este aspecto consolidado. Nótese que es muy diferente a los pulmones de allá. Los pulmones de allá ninguno tiene consolidación, salvo el tumor, ¿verdad? Que también tiene un aspecto consolidado, pero esta es una consolidación que tiene aspecto de hígado, por eso le hemos puesto hepatización. Pero por si acaso es un término morfológico, pero no es que el pulmón se transforme en hígado. ¿De qué color lo ven? Yo lo veo rojizo, ¿verdad? Por eso se parece mucho al hígado. Entonces, acá por ejemplo también miren, se ve rojizo. Esta fase, que es la primera fase de la neumonía, se llama hepatización roja, por lo típico de la coloración rojiza que tiene. Entonces, ¿cuáles son los criterios morfológicos que yo debo ver en los pulmones con hepatización? Primero, el aspecto consolidado. Miren, ya no puedo ver el patrón alveolar, ¿verdad? Todos los alvéolos están llenos de células, están consolidados. Y segundo, hepatización roja por el aspecto rojizo que tiene. La hepatización roja en realidad corresponde a la primera fase de la neumonía lobarosegmentaria. Es decir, es la fase más aguda, es una fase que dura más o menos entre 1 a 5 días y es una fase que se caracteriza por un gran infiltrado eritrocitario. Es decir, se vuelve rojo porque además de haber material purulento, además de haber células blancas, también hay glóbulos rojos extravasados. Entonces, por eso también se lo llama hepatización roja. ¿Qué pasa con la hepatización roja? La hepatización roja, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, porque esta fase es la primera que dura hasta 5 o 7 días como máximo, empieza a resolverse y se transforma en la segunda fase, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que se llama hepatización gris. ¿Qué es lo que yo voy a observar? ¿Qué es lo que yo voy a observar en la hepatización gris? En la hepatización gris, ¿verdad? Lo que más me va a llamar la atención, ¿verdad? Son estos focos grisáceos, si ven, sobre el parénquima, que no los tiene la parte roja. O sea, la parte roja homogéneamente es rojiza. Pero acá, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que sí, todavía conserva cierto aspecto rojizo, pero nos encontramos con la presencia de estos focos, ¿verdad? Grisáceos que ven ahí. Al corte también se le conoce como hepatización porque de todas maneras sigue manifestando ese aspecto consolidado. Aunque si usted compara el aspecto consolidado de la hepatización gris
con el aspecto consolidado de la hepatización roja, debería darse cuenta de que uno luce más consolidado que el otro. ¿Cuál es más consolidado para ustedes? ¿Verdad? Ya incluso empieza a exhibir ya los alvéolos aireados, pero igual hay muchas partes del tejido que están consolidadas. Entonces, esto es lo típico de la hepatización gris. Como ya es una fase previa a la fase resolutiva, ya vamos a encontrar lo que se llaman focos de resolución, es decir, alternan las áreas de consolidación, las áreas donde el parénquima se ha vuelto sólido, con los focos de resolución, es decir, áreas donde ya no hay células, sino que ya está volviendo el aire normal. Y sobre todo, lo que más destaca es el aspecto grisáceo, ¿verdad?, en su superficie. ¿Por qué se vuelve grisáceo? Eso vamos a ver en la microscopía, ¿verdad? La sangre empieza a ser, o los eritrocitos empiezan a ser fagocitados por los macrófagos. Y esos macrófagos que fagocitan eritrocitos se llaman hemosiderófagos. Los hemosiderófagos típicamente son de color negruzco, pero es por la reacción que causó la fagocitosis del hierro. Es por el hierro que vemos aquí negruzco el tejido pulmonar. Hay hierro porque hubo sangre, hay sangre metabolizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos llama la atención en la hepatización gris? Focos de consolidación, sí, pero no como en la hepatización roja. Los focos de consolidación que alternan con áreas de resolución, que son áreas donde ya el alvéolo está aireado, como podemos ver acá también, y sobre todo pues el aspecto grisáceo que tiene la superficie donde antes habían eritrocitos. Todo esto negrito que ustedes ven simplemente ya son glóbulos rojos metabolizados que por eso tienen ese aspecto, esa coloración. ¿Sí? Esta es la hepatización roja, primera fase, pasan más de 7 días, 7-14 días, tenemos la hepatización gris. Finalmente, después de 14 días, ya entramos en la curación, que es la fase resolutiva. En la fase resolutiva, la diferencia es que predomina más las áreas de resolución y se pierde el pigmento grisáceo. El hierro sale de ahí. Entonces, ¿alguna pregunta sobre neumonía? Neumonía roja, hepatización gris y tuberculosis. Entonces, ¿cuáles son los criterios claves? Vuelvo y repito. En la antracosis hay tumores, ¿verdad? Y hay ese pigmento negro, como el alquitrán. En el infarto pulmonar, busque los trombos, que ya se los mostré, a más del color violáceo, desvitalizado. En la tuberculosis, busque los granulomas, que eran todas esas bolitas redondas que se veían ahí blancas, y las cavidades, las cavitaciones. Y en la hepatización, ¿verdad?, en la roja, el gran aspecto consolidado y la coloración rojiza, y en la gris, ¿verdad?, el aspecto consolidado que alterna con áreas de resolución, por eso es que ya vemos aire en los alvéolos, y sobre todo en la superficie, ya no solo el color rojizo, sino la presencia de estas áreas grisáceas que son los glóbulos rojos metabolizados. Por favor, ¿alguna pregunta? Igual la hepatización vamos a terminar de ver la otra semana. La otra semana también culminamos con el tema cáncer de pulmón. Si pueden, vayan leyendo eso. Y ya hasta ahí sería el examen, ¿verdad? Hasta cáncer de pulmón.